la clase de Brue acá con Belén. Yo soy Samantha, ya me conocen. Vamos a dar la clase de Brue. Los objetivos de la clase... Bueno, primero hacer una breve reseña histórica, porque como ya por ahí saben todos, antes se denominaba de otra forma, y cambió el paradigma de Alte a Brue, y el uso racional de recursos de salud, y las recomendaciones actuales. Vamos a empezar con un caso clínico, que es facilito. Eva de 3 meses. Lo minimizo. Eva de 3 meses, recién nacida de término, peso adecuado para la edad gestacional, es traída por su madre por un evento de cianosis, hipotonía y aparente pausa respiratoria, que duró menos de un minuto según la madre, y resolvió con estimulación por parte de su madre. Se encuentra clínica y hemodinámicamente estable, con buen estado general y sin datos de relevancia en la anamnesis. No sé. Bueno, para ustedes, ¿cómo lo clasificarían? ¿O preguntarían algo más? ¿Quieren saber algo más para clasificarlo? No. Yo no veo el chat. ¿Por qué? Tampoco escucho a nadie. ¿Alguien escuchando? ¿Alguien nos está escuchando? Sí, se escucha. Si les parece, podemos votar en el chat, ahí tienen las opciones, pueden poner A, B o C. Ya que no, ¿Quieren estando? Si quieren preguntar algo más que quieran saber antes de contestar. No pudimos hacerlo de la opción múltiple del Zoom porque no lo sabemos hacer. Ahí Maca pregunta qué estaba haciendo. ¿Estaba tomando la teta? ¿O cuándo fue la última ingesta? Pregunta Maca. No, no estaba relacionado con la ingesta. La nena estaba despierta, estaba en el cochecito, no la vieron justo, pero estaba ahí y la madre cuando la vio estaba como la encontró. Chicas, ¿cómo fue la estimulación que le hicieron? No, la mamá dice que la movió un poquito y reaccionó. La sopló y reaccionó. ¿Es la primera vez que le pasa esto? Sí, es la primera vez. ¿Y esa pausa respiratoria fue con cambio de coloración? ¿Cómo? ¿Cambio de coloración generalizada, crocianosis? ¿Dónde refería tuvo esa una cianosis la madre? cianosis, más que nada la mamá decía alrededor de la boca, y nada más. ¿Y cuando reaccionó, recuperó el color enseguida? Claro, volvió como a su color después de la estimuló. Y a su tono, porque estaba medio blandita, dijo la mamá. ¿Y fue la nena siempre ahí rápido o tardó? Estuvo como medio tonta, dormilada. No, sí, después estaba bien y cuando llegó al examen físico estaba como siempre. Sami, ¿y le había pasado antes esta situación? No, no le había pasado. Sami, en los días previos o desde ese momento hasta ahora, ¿el bebé se encontraba en buen estado general? ¿Le había pasado algo? ¿Había tenido fiebre o estaba como siempre? No, estaba bien, estaba sanita, dijo nada más. Acá Nati en el chat pregunta si tenía hermanos o familia con antecedentes de muerte súbita. Que Muy no, bien, no tenía. tenía antecedentes. Tenía un hermanito sano y después ningún otro antecedente familiar. José, ¿quieres preguntar algo? ¿Por qué la intimidaste así? Porque escribió. Porque votó, me parece. B. Votó. Bien, José votó que es la B. ¿Todos están de acuerdo en que es la B o alguien quiere decir otra cosa distinta? ¿Alguien piensa diferente? Bueno,
Después volvemos igual al caso clínico. Vamos a ir a otro caso clínico. Para mí se maca la B también. Bueno, quédense con la intriga, después resolvemos a consideración. Vamos a pasar. No. Las conductas. ¿Qué harían ustedes ante este paciente? Pensando en la respuesta que dieron. Lo observarían durante 4 horas con saturometría, un hemograma y un electrocardiograma. Lo internarían, indicarían un monitoreo continuo no invasivo, hemograma y radiografía de tórax. Indicarían un monitoreo continuo no invasivo, hemograma, electrocardiograma, electroencefalograma, una interconsulta con neuro, gastro y cardiología. O lo observarían por 4 horas con saturometría, un electrocardiograma y control ambulatorio en 24 horas con capacitación para padres y cuidadores en RCP. Mac, ¿vos qué harías que votaste B? Chicas, ¿dónde votamos? No se puede votar. Es por el chat. Es así, en el chat. Maca pone la D, o sea que lo observaría por 4 horas. ¿Alguien opina algo diferente? Bel Insaurralde dice, estoy entre la A y la D. ¿Nos querés contar por qué? O sea, ¿cuál es tu duda o por qué estás entre esas dos? Porque, o sea, sí, la observación para ver si vuelve a repetir algún otro episodio, el electro está bien para descartar lo más grave que podría ser una causa cardiovascular, que haya explicado ese KRF de la nena. Y hemograma me parece que en la A estaría de más, no sé por qué le haría un hemograma. No pienso en una causa, si no tenía el examen físico nada que lo justifique, no sé si le haría un hemograma. Y la capacitación para los padres, no sé si se hace por ambulatorio, será mi duda, entre el hemograma y el curso de RCP. Bien, bueno. Bueno, muy Sí, bien. hola, soy Jimé. Tal cual, estoy de acuerdo con que sea la D, sobre todo con la pregunta anterior, que la caracterizamos como un BRU de bajo riesgo, sobre todo por la edad, en un paciente de término, que tuvo un evento único, que no volvió a repetir, que no requirió reanimación. Entonces lo más adecuado sería observarlo, hacerle el electro con la medición del QT, y bueno, el control ambulatorio con 24 horas y capacitar a los padres. Bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, pasamos al otro caso clínico. Perdón, por ahí, antes de seguir, que ahí Jimé dijo algo, dijo que le haría un electro con la medición del QT, que es algo que ustedes no habían puesto ahí. No. ¿Te animás, Jimé, a contarnos por qué le harías eso? ¿Por qué le medirías el QT buscando qué? Arritmias. Claro, si tiene el QT prolongado o no. Síndrome de QT Es QT prolongado, claro, para eso se hace. Claro, pero en todos los pacientes con BRU deberíamos buscar el QT prolongado. O sea, se asocia generalmente, ¿saben? Están hablando por lo bajo. Bueno, si no seguimos y después lo... nos pregunta. No sé quién le preguntó. Digo que el BRUE es un diagnóstico... Uy. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Que es un diagnóstico de exclusión. Entonces lo que haríamos es primero descartar otras cosas, si no surge nada el examen físico, y bueno, una arritmia por ahí con el electro la podemos pesquisar. Si no me acuerdo mal, creo que era lo del síndrome de Wolff-Parkinson-White, que era una de las causas más frecuentes que podíamos encontrar, que tenía un síndrome de preexcitación. Perfecto. Pero no sé si fue. Sí, eso es correcto. Bueno, seguimos con el otro caso clínico. Después volvemos igual a estos casos a ver si quedó alguna duda o volverlos a ver si contestarían lo mismo. Bueno, Victoria
de 1 mes y 15 días de vida. Es una recién nacida pretérmino de 36 semanas, que consulta por presentar un episodio de cianosis peribucal e hipotonía de 4 miembros, que fue posterior a un episodio de vómito, que justo había terminado de tomar la teta, relacionado con la alimentación. Duró un poco más de 1 minuto, con episodio previo de menor duración. O sea, había tenido un episodio el día anterior que fue más cortito. La madre refiere que la niña vomita desde que nació, luego de las ingestas, y tiene un buen progreso ponderal. No me acuerdo cuál es la respuesta. ¿Quieren preguntar algo más? ¿O cómo interpretarían a esta paciente? ¿De cuántas semanas nació? ¿Les parece que es un brue o que puede llegar a ser otra cosa? De 35 semanas. ¿Y por qué nació de 36, perdón. Ah. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Es pretérmino? No me acuerdo. No me acuerdo, no tenía ningún antecedente de relevante. El embarazo fue normal, la madre había una Sí. patología en el embarazo. No, había tenido un embarazo normal. ¿Y el aneo cursó con alguna patología? ¿Cuánto tiempo estuvo? Se fue enseguida del aneo. O sea, se fue con la madre. Cuando decís buena curva de crecimiento, o sea, se hicieron las curvas y todo entró normal. Nada, claro, sí, no tenemos las curvas, pero venía creciendo bien. Tenía un buen aumento de peso, al control, habían tenido pocos controles igual, porque tiene 1 mes y 15 días, pero venía aumentando bien de peso. ¿Y es la primera vez que le pasa de asociar un vómito hacia la pasó el día anterior? Lo que sí, la madre dice que vomita siempre. ¿Tiene cuadros respiratorios asociados o intercurrió una ecobronquiolitis? Nunca jamás. No. Bien. Che, Sammy, calculo que las serologías todo bien también, ¿cierto? Sí. Buenísimo. Eran normales, la madre dijo que eran normales. ¿Que este es un brue o quieren diagnosticarlo, interpretarlo de otra manera? ¿Cómo interpretarían ustedes? ¿Mamadera o teta tomaba el bebé? Teta. Ah, bien. Yo creo que, a ver, como dijeron recién, Blue es un diagnóstico de infusión y acá tenemos por ahí una sospecha alta de que es causa digestiva. Así que sería, por ahí en primer término, una cianosis en contexto de la alimentación con un reflujo que parece ser fisiológico, y después el Blue como un otro diagnóstico de una causa subyacente no objetivada. Claro. Bueno, a ver, acá les pusimos opciones igual. Si lo interpretarían como un brue de alto riesgo, como un brue de bajo riesgo, un episodio de cianosis con hipertonía, era hipotonía, pero bueno, se chispoteó, asociado a la alimentación a descartar causa, o una enfermedad por reflujo o una convulsión tónico-clónica. Vos más o menos lo que dijiste, Kevin, sería tipo la C, ¿no? Sí, ponen en el chat. Sí, que es lo que había dicho también. Bueno. Como les decíamos, en uno de los objetivos, el síndrome de Brue, como se dice ahora, antes había tenido otros inicios. A partir del 1970, más o menos, se empezó a hablar del síndrome de muerte súbita, y la muerte súbita, el síndrome de muerte súbita frustra o abortada, porque era un episodio como de casi muerte, aparente muerte, pero que lograban sobrevivir, medio que los tenían asociados. O también se la llamaba crisis de apnea o cianosis. Eso fue a partir de 1970. En 1986 ya se empezó a hablar el término de ALTE, que el ALTE esperen que no puedo respirar. El ALTE se define como un evento de aparente amenaza a la vida
no es una enfermedad en sí misma, sino que es una forma de presentación clínica, que por lo general se le buscaba una causa, aunque la mayoría no se les encontraba una causa. Y estos episodios alarmaban al observador, se caracterizaban por episodios de apnea, obstructiva, central o mixta, cambio de coloración, como cianosis, palidez, también entraba el eritematoso o pletórico, cambios en el tono muscular, que podía ser hipo o hipertonía, y el ahogo o asfixia. El ALTE también se clasificaba en mayor o menor, según si habían requerido maniobras de reanimación o estimulación, y podía presentarse también a la consulta médica con un niño sintomático o asintomático. Bueno, esto ALTE se estuvo utilizando hasta que en el 2016 la Academia Americana de Pediatría hace esta nueva guía de práctica clínica que recomienda que se sustituya el término ALTE por el término BRUE. Más que nada porque también era como muy alarmante el término de que amenazaba la vida, y uno siempre buscaba una causa para que esto no vuelva a suceder. Se realizaban internaciones innecesarias, con métodos diagnósticos innecesarios en la mayoría de los casos, porque después no se encontraba la causa. Y también esto generaba mucha situación de angustia en los cuidadores, que veían al niño casi muerto y les decían que era un evento aparente amenaza a la vida, que no tenía una causa. También, además, el término, ALTES, no se encontró una asociación con el síndrome de muerte súbita, no se pudo demostrar. De hecho, todas las muertes súbitas, el 5 a 7% de las muertes súbitas habían tenido un evento previo diagnosticado o definido como ALTE, y además las intervenciones que se han hecho para disminuir el síndrome de muerte súbita del lactante no disminuyó la incidencia de ALTE, por lo que tampoco se pudo demostrar esto. Claro, este es el término. Bueno, acá están las causas del ALTE. El ALTE no es una enfermedad en sí misma, sino una forma de presentación de diversas etiologías, que, como ven acá, idiopático en el 30-40% de los casos. Después también pueden tener causas gastrointestinales, como el reflujo, vólvulo, invaginación intestinal, todo lo que dice acá, neurológicos, la epilepsia, las convulsiones febriles, que también son re frecuentes, como ya sabemos, respiratorio, infecciones por bordetela, BCR, que también son re frecuentes, anormalidades de la vía aérea, cardiovascular, arritmias, el QT prolongado, como decía Jim, el síndrome White-Parkinson-White, cardiopatías congénitas, alteraciones metabólicas, errores congénitos del metabolismo, galactosemia, el déficit de acetílico A, deshirogenasa, y el maltrato infantil, que también es bastante frecuente, y hay que sospecharlo siempre ante un episodio así, y ir más que nada en la anamnesis y en el examen físico. Y infecciones del tracto urinario, sepsis, espasmo del sollozo, etc. Sí. Lo más importante para todo esto es una buena anamnesis y un buen examen físico. En la anamnesis hay que tener en cuenta bien el relato de cómo fue el incidente, dónde se encontraba, qué se encontraba haciendo, como ustedes preguntaron también, qué se encontraba haciendo el nene, quién lo vio, quién pudo ver el episodio, cuánto duró, cómo estaba, como lo que ustedes preguntaron, cómo estaba después el nene después del episodio, cómo fue esto de la respiración o el cambio de la coloración, cómo fue que el nene después, si tuvieron que hacerle maniobras de reanimación o qué, para que el nene recupere el estado normal. Cómo estaban con el niño, si estaba dormido, si estaba despierto, en qué posición estaba, si estaba boca abajo, si estaba boca arriba, si tienen pautas de sueño seguro. Después la historia familiar, la historia perinatal, si tuvo algún antecedente en el embarazo, si ha tenido episodios similares previos, si tiene algún problema respiratorio, si estuvo internado alguna otra vez, o si tuvo una enfermedad reciente, cómo viene creciendo, cómo se viene desarrollando, si tiene las vacunas completas.
la historia familiar, si tiene cuadros similares en hermanos, como ustedes preguntaron, si hay alguna muerte inexplicada en algún familiar de primero o segundo grado, si hay historia familiar de arritmias, de enfermedades genéticas, y bueno, y después la historia social, a ver si sospechamos también de un abuso infantil. Lo más importante para diagnosticar esto es el examen físico, también un examen físico minucioso, sin encontrar ninguna alteración, y la anamnesis detallada. Bueno, por todo esto se llegó a cambiar esta definición por Brue. Que acá está la definición de Brue. Bueno, vamos a hablar un poquito en sí de la definición de Brue. Brue, como sabemos todos, ya lo estuvimos diciendo, es un acontecimiento que se va a observar con un límite de edad, ¿sí? Se da en menores de 1 año, es un evento que es repentino y es breve, tiene una duración menor a 1 minuto, ¿sí? Esto es algo que también cambia con relación a la terminología de ALTE, ¿sí? Es un evento que está resuelto al momento de la consulta y que se va a caracterizar por al menos uno de los siguientes signos, que puede ser o cianosis o palidez, ¿sí? Antes el ALTE lo que hacía es también incorporar la rubicundez o el enrojecimiento, ¿sí? En este caso se saca eso, es cianosis o palidez, ¿sí? También lo que el Brue lo que define bien es cómo era la respiración era irregular, ausente, estaba disminuida, ¿sí? El tono muscular también, acá está hipertonía o hipotonía bien definido, y lo que agrega el término Brue es la alteración del nivel de respuesta del niño, sí que era algo que en la terminología de ALTE no estaba incorporado. Bueno, y como siempre, como dijeron ya, es un evento que es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Es un evento que no tiene explicación luego de una anamnesis minuciosa y un examen físico también muy detallado, ¿sí? Como dijo Tami recién. Tenemos que hablar entonces, como dijimos, un poco este versus entre ALTE y Brue. Como dije recién, el Brue pone un límite de edad estricto, ¿sí? El Brue va a ser solo Brue cuando no tengamos otra explicación, ¿sí? Va a ser un evento que está identificado por el médico, saca la subjetividad del observador, del padre, de la mamá, ¿qué te dijo? No, es algo bien objetivo, ¿sí? Trata de ser lo más objetivo posible. Excluye la rubicundez, como dije antes, extiende estos criterios respiratorios, no es solo apnea, ¿sí? También los cambios del tono más específico, y el nuevo criterio de la alteración del nivel de la respuesta, ¿sí? Como una objetivación de la gravedad del cuadro. Bueno, ahí pusimos un cuadrito, que es más o menos lo mismo que dije recién. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar un poquito de lo que es el criterio de Brue de bajo riesgo, que en sí también lo veníamos hablando ya, porque el primer caso creo que la mayoría pensó que era un Brue de bajo riesgo, pero ¿por qué? Porque bueno, tiene que tener algunos criterios que son estos que están acá, edad mayor a 60 días, ¿sí? Tiene que tener una edad gestacional mayor o igual a 32 semanas, o una edad postconcepcional mayor o igual a 45 semanas, que no sea recurrente, o sea, que sea un evento único, que no haya requerido RCP por personal de salud o personal altamente capacitado, que no tenga historia de fiebre, infecciones, abuso infantil, o que sospechemos, o historia familiar de síndrome de muerte súbita del lactante, ¿sí? O que sospechemos que tenga consumo de sustancias tóxicas, o sea, descartamos todo eso, y que no haya en el examen físico nada que nos haga pensar en algún diagnóstico, como por ejemplo que tenga un soplo, hematomas, organomegalia, etc. O sea, queda claro que es un diagnóstico de exclusión. Bien, no sé si hay que decir algo más. ¿Alguien quiere decir algo, aportar algo? ¿Se entendió? ¿Tienen preguntas sobre esta primera parte? No. En cuanto a qué hacer, como dijimos, si nosotros hablamos del primer caso, ¿no? Trayéndolo un poquito para acá, lo habíamos clasificado como un Brue de bajo riesgo. En el caso del Brue de bajo riesgo, lo que las guías actuales, específicamente el PRONAP del año 2020, tomando la guía del año 2016, nos da recomendaciones. Lo que nos recomienda y nos habla es del Brue de bajo riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones para el paciente que nosotros calificamos luego de haber excluido todos los otros diagnósticos como un Brue de bajo riesgo? Entonces, lo que dice el PRONAP es, y las guías en realidad, es un seguimiento estrecho que se podría hacer de forma ambulatoria, ¿sí? Con una observación en una guardia o de por lo menos 1 a 4 horas con un monitoreo, con
oxímetro de pulso continuo. Como había dicho Jime, y también ven muy bien, un electroencefalograma, un electrocardiograma, perdón, de 12 derivaciones con medición del intervalo QT, para ver si tiene un QT prolongado, si en tal caso de las arritmias, pesquisar alguna de esos diagnósticos. Descartar bordetela pertussis, ¿sí? En este sentido siempre hay que ver bien qué edad tiene nuestro paciente, ¿sí? Si en menores de 6 meses, la vacunación y bueno, también un poco el cuadro clínico, ¿sí? Y la capacitación a los padres y o cuidadores. En cuanto a RCP, que se puede hacer también programar y hacer de forma ambulatoria. Nosotros acá en el hospital tenemos la posibilidad a veces de programarlo y hacerlos y citarlos un día específico. Claro, más que nada lo que se pretende hacer con esto es descartar las cosas graves, que son poco frecuentes, pero que si están pueden ser graves. Por eso se plantea hacer estas cosas que no es algo costoso y se puede realizar. Cuando nosotros hablábamos de ALTE antes, el paciente ingresaba, lo hospitalizábamos, le hacíamos todos los estudios, entonces... Todos se internaban, todos estudiaban con exámenes complementarios básicos, pero que eran varios, y se internaban varios días, hasta descartarse y darse cuenta de que no era nada, de que era un BRUE de bajo riesgo. Bueno, acá tenemos este algoritmo para más o menos sintetizar un poco cómo se diagnostica y cómo se llega al BRUE de bajo riesgo y bien qué hacer, que es más o menos lo que hablamos, pero bueno, el paciente se presenta como luego un episodio breve y resuelto, observado por un cuidador, que en niños menores de 1 año, si tiene buena apariencia, acá nos diferencia, si tiene buena apariencia o si el nene presenta síntomas o tiene signos vitales anormales adicionales como tos, dificultad respiratoria o fiebre. En caso de que tenga algo de eso, ya descartaríamos el BRUE, no es un BRUE. Ahora, si el paciente tiene buena apariencia y el médico caracteriza el evento como un BRUE, que es un episodio repentino, breve y ahora resuelto con cianosis, bueno, la definición de BRUE, vemos los criterios del evento presente. Hacemos la anamnesis y el examen físico necesarios. Si no tiene explicación, se diagnostica un BRUE. Un BRUE. Esperen que vamos a la otra parte. Ahora, si no tiene esta definición, que no tiene cianosis o palidez, respiración detenida o disminuida y todo eso, ya nos faltan criterios del evento y dejaría de ser un BRUE. Lo mismo que si al realizar la anamnesis y el examen físico encontramos una explicación del evento, por ejemplo un reflujo, o que tenga dificultades de alimentación o anomalía de la vía respiratoria, también deja de ser BRUE. Y ahí ya no está en el alcance de esta guía y se trata como corresponde la patología que pensamos. Ahora, cuando decíamos acá que se diagnosticaba el evento breve, inexplicable y resuelto, o sea, el BRUE, vemos, si no tenemos preocupaciones identificadas a partir de la anamnesis y del examen físico, estratificamos el riesgo. Si tiene estos criterios de bajo riesgo, es un paciente de bajo riesgo, y si no, es un paciente de alto riesgo, y volvemos a la parte en la que dice que no está fuera del alcance de esta guía y que hay que tratarlo según como corresponde. O lo mismo que si tiene un antecedente familiar de muerte cardíaca súbita o problemas sociales, también es un paciente de alto riesgo y hay que estudiarlo como corresponde. Ahora, si es un paciente de bajo riesgo, acá están las recomendaciones de lo que se debería hacer y lo que no sería necesario hacer, como esto que decíamos hoy, el hemograma, no sé, un cultivo de líquido cefalorraquídeo y sodio, estado ácido base, amoníaco, todo eso que no se necesita hacer en un BRUE de bajo riesgo, pero sí se debería educar a los cuidadores acerca de BRUE e involucrarse en la toma de decisiones. Siempre las decisiones son compartidas con los padres, porque tal vez los padres no se quieren ir a la casa tranquilos porque es lógico también de que el nene se asustaron cuando lo vieron así y prefieren también quedarse en observación, no tienen cómo volver al hospital porque también el riesgo social puede ser un factor determinante para la internación, que también lo vemos mucho acá. Ofrecer herramientas para el entrenamiento de RCP a los cuidadores, y podríamos obtener testeos de pertussis, esto que lo que dijimos, el electrocardiograma y el monitorizar brevemente a los pacientes con oximetría de pulso y observaciones seriadas. Esas serían las recomendaciones en el BRUE de bajo riesgo. Algo que quiero remarcar que estaba acá, a ver, No, en el primero. Sí, en el primero de todos, acá,
Esperen un segundito, estamos medio lento. Está lenta la cosa. Lenta. Ahí. Acá, la estrellita esta que está acá, Ah. que es importante tal vez para nosotros cuando estamos a la hora de la interpretación de un paciente así, que siempre es importante utilizar la caracterización del evento, ¿sí? Claro, En lugar de poner, si fue en lugar de poner, no sé, alte o brue, ¿sí? O sea, caracterizar el evento y en base a eso, bueno, ir a ver, che, ¿entra dentro de brue de bajo riesgo? No, ¿tiene otra cosa? Bueno, pero eso para tener en cuenta. Y no sé qué seguía. Ahí vienen los criterios de alto riesgo. Bueno, y después, en relación, hablando un poquito de lo que es el brue de alto riesgo, ya estuvimos charlando, y bueno, con Gaby también hablando, sería lo que se llamaba antes... Lo que era el alte, que tenías que buscarle una causa. Básicamente, ¿no? Hay que buscar una causa acá. Según las guías también, hay una de las guías que leímos, da recomendaciones en cuanto a cómo estudiar a estos pacientes, y habla del escalonamiento en cuanto a los métodos complementarios diagnósticos, ¿sí? Muchos casos a veces no es necesario la internación, ¿sí? Si el niño tiene, bueno, un seguimiento adecuado para la familia, el pediatra, como dijo recién Sami, se podría también hacer una oximetría de al menos 4 horas, ¿sí? Que sea evaluado por trabajo social. Todo esto es en base a la sospecha diagnóstica que uno va teniendo en el examen físico, ¿sí? Aspirado de secreciones, ¿sí? Se le podría pedir un hematocrito, ¿sí? Si nosotros sospechamos abuso, bueno, hacerle las radiografías correspondientes. Sí, porque también siempre tenemos que descartar el maltrato infantil ante estos episodios que a veces se presentan solo así. La PCR para bordetela también, que es bastante frecuente que haya episodios que se presenten de estas características. Y después, bueno, si nosotros descartamos todo eso, la primera línea de estudio, ya tendríamos que pasar a la segunda línea de estudio, ¿sí? Y acá también, siempre dependiendo de la sospecha que uno tenga diagnóstica. Si sospechamos algo neurológico, bueno, un electroencefalograma, ¿sí? Prolongado, una polisomno, algo cardiológico, bueno, un ecocardiograma, ¿sí? E ir descartando según siempre sospecha diagnóstica. Gastroenterología, bueno, una impedancia, una veda, ¿sí? Eso como para que nos quede claro el escalonamiento en cuanto al estudio de estos pacientes que no entran dentro de brue de bajo riesgo. Claro, eso ya sería más enfocado a la clínica y a la anamnesis, que nos hace pensar en otra cosa. Bueno, nada, esta era la clase. No sé si tienen alguna duda. Si quieren preguntar algo. Si Gaby, ¿querés acotar algo más? No, chicas, re bien la clase. Lo único que también hay que tener en cuenta, que hemos tenido muchos casos, perdón por el ruido atrás, son lactantes chiquititos que ingresan a los 2 meses por ahí a internación, y lo que vimos mucho son intoxicaciones por cocaína, madres que consumían, y hemos tenido varios casos de pacientes con intoxicación con cocaína. El resto, más que nada, es orientar según la anamnesis y el examen físico a cuál es la causa, digamos, tratar de no meterlos a todos en una bolsa de gatos, sino de orientar la causa, como dijeron las chicas, y empezar a escalonadamente los exámenes complementarios según lo que uno piensa. Después lo dijeron todos. Muy bien. Bueno. Gracias, Gaby. Gracias. Por ayudarnos con la clase. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que volvamos al caso? Igual ya estaba todo dicho, más o menos. En relación por ahí al caso 2. Claro, esta nena Victoria, espera que vuelvo, que habíamos dicho que se interpretaba como una cianosis, episodio de cianosis de hipertonía asociada a la alimentación, a descartar causa, como una de las causas, no lo puse ahí, pero era el reflujo, y se diagnosticó el reflujo, dio la impedanciometría patológica y ya también. O sea, ese no era un brue. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo o terminamos acá? No sé si les quedó claro. Una pregunta, Sami, por ahí ese nene fue muy claro la relación de la ingesta de la alimentación.
Pero ese nene es el clásico, viste, que toma la leche, pasan 40 minutos, tiene ese episodio que por ahí vomita, o sin vomitar, hace como que reflujo chiquitito y se pone cianótico. En la interpretación, ¿consideran que será válido interpretarlo como un Brue con alta sospecha de causa digestiva o lo interpreto como sospecha de lo que pasó con otros Brue? Claro, tal cual, porque el Brue, como decíamos, no tiene una explicación y vos ahí estás pensando en que el nene lo más probable es que sea por reflujo o por la alimentación, por un defecto en la alimentación, en la deglución o algo de eso. El Brue siempre es cuando no pensás en una causa. Si no, no es Brue. Perfecto. Sí, para pensar en esa causa, como siempre en la clínica, pero tal vez ahora más que nunca, para poder pensar en la causa y poder dirigir los estudios complementarios, si es que uno lo va a hacer, tiene que hacer una semiología muy completa con una anamnesis profunda, agotando absolutamente todos los antecedentes y un examen físico bien completo, que es lo que ustedes fueron diciendo y que también les comentó Gaby, pero eso me parece que es lo más importante para llevarnos de la clase, que es eso, que no hay un algoritmo específico de Grube en los pacientes de alto riesgo, ni un examen complementario que nos da un diagnóstico específico, si no tenemos antes una sospecha concreta, como por ejemplo en este paciente que mostraron. Claro, tal cual. Ahí estábamos leyendo en el chat que dice Mar Botino, ¿tenía en algún lado si con un solo criterio de alto riesgo ya se considera Brue de alto riesgo? Sí, ya con tener un solo criterio, ya no lo podemos meter en un Brue de bajo riesgo. Claro, para ser de bajo riesgo tiene que cumplir con todos los de bajo riesgo. Claro, tal cual, tiene que cumplir con todo. Así, sí, Mari, está en esa. Sí. Sí, como dice Flor, que bueno, le pusimos la bibliografía, se las pusimos al final. Está la guía de la Asociación Americana. Eso, de la Asociación Americana, y bueno, el PRONAP, que es lo último, que toma igual de la guía esa, la verdad que toma todo de la guía. Pero sí. Y el cuadrito ese que está ahí, que les pusimos, también es de la guía. Que la hermana de Sammy lo tradujo al español para todos los burres como nosotras que no sabemos inglés. Sí, le quedó hermoso. Bueno, perfecto, chicas, muy bueno. Listo. Hasta luego. Adiós, gracias chicos. Chao, gracias.